Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Santa Fe Noticias. Nos reencontramos como todos los viernes acá en Santa Fe Noticias con mi querido compañero, porque no estoy sola, estoy con Diego Fanara. Diego, ¿cómo estás? Dani, ¿cómo estás? Buenas noches para todos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Ya arrancando un clima primaveral, podríamos decir. Gracias a Dios ya estamos en los 22, 23 grados. Y bueno, por lo menos el frío nos da un descanso. Bienvenidos a los 22, 23 grados. Hace mucho que ya estamos teniendo frío, decíamos el viernes pasado, por lo menos esta semana tuvimos lindos días, pudimos descansar en los parques. Es verdad. Así que para los niños sobre todo. Volvimos a saber que el sol existe. Exactamente, exactamente. Y con una semana con dichos, podríamos decir, porque habló el presidente, fue repudiado también por lo que dijo. Habló Cordera, el ex cantante de la Versuit, también muy repudiado, bueno, porque dijo, podríamos decir, fuera de lugar, veníamos en una lucha contra la violencia de género y me parece que no fue adecuado el comentario. No, que había errado lo que era un tiempo de una concepción de la sociedad que ya empezó a tomar temas como propio de ese respeto, de esa igualdad y que lamentablemente con esas declaraciones se vuelven mucho para atrás, pero si vos repasás algunos temas de la Versuit, antes de lo Versuit de Bergarabat, más comercial, esa parte experimental, te encontrabas algunas letras que hacen referencia a este tipo de razonamiento también. Claro, o sea que no está tan fuera de lugar para él. No, el errado totalmente fuera de contexto, y después en el medio lo que fue el informe presentado por la UCA de un aumento lamentablemente de lo que es de más gente dentro de lo que es línea de la pobreza. Así, exactamente. Bueno, seguimos aumentando en vez de bajar el nivel. Luego seguimos aumentando, una triste realidad, que ya la venimos anunciando, ¿no? A medida que vamos entrevistando a las distintas personas, nos van planteando esta expectativa, la verdad que triste. La verdad que triste. Y a esto agregarle hizo la lectura el ministro Contigiani en la jornada de hoy, diciendo, bueno, si no se toman las medidas, bueno, se puede llegar a pensar nuevamente y lamentablemente en lo que es un desempleo de 2 dígitos. Antes de mediados o finales del 2015, que todavía no hay estadísticas oficiales, con respecto a lo que es el tema de desempleo, ya de finales del año pasado. Exactamente. Bueno, y otro de los temas de la semana fue que nos quedamos afuera en varios deportes de las Olimpiadas, así es. Así es, también fútbol, rugby, bueno, las Leonas mañana yendo a jugar su gran chance. La gran noticia del día, Delpo que se metió en semifinales, Rafael Nadal lo estará esperando en la jornada de mañana. Hasta ahora, la única medalla dorada era de la Peque, ganada allí en judo. Así es, y Newell perdió. Newell quedó fuera de lo que es Copa Argentina y mañana Central estará presentando lo que es el plantel frente a Sudamérica, allí en el Gigante de Arroyito, con un campeonato que parece que arranca el 19. Parece que está armado. Parece que arranca. Así es. Bueno, y nosotros ya tenemos nuestro primer invitado, que estaba acá, muy puntual, vino a esperarnos, que ha venido varias veces. ¿Lo presentás vos, Diego? Ángel Pini Elías. Para conocerlo más como nosotros, bueno, gustazo y placer enorme que estés acá. Igualmente, un gusto estar acá, gracias por venir. Por favor, al contrario. Y es que, bueno, dialogando justamente de esto, de lo que es el hecho de una balanza comercial, de un tiempo que tiene la Argentina y que lo tiene también a lo que es el puerto como un protagonista de esa historia. Sí, la verdad que para el puerto muchas de las medidas económicas que tienen un impacto negativo en distintas áreas de la economía, en lo que hace estrictamente al movimiento del comercio exterior, yo creo que se estrafa entre una situación positiva desde el punto de vista que la falta ya de restricciones a las importaciones, la salida de las DEJA y la salida del cepo, el retoque cambiario, etcétera, genera que se puedan dar más operaciones de comercio exterior, ¿no? De todos modos, el puerto no está ajeno a la realidad económica y a nosotros nos interesa mucho señalar que el puerto público de la ciudad de Rosario tiene la única terminal de contenedores, porque lo que está explotando en términos de mayor producción y mayores exportaciones tiene que ver con los commodities, que significa un agregado moderado de valor para muchas de las producciones, pero fomentar las producciones industriales y las exportaciones industriales, que son las que salen en contenedor y la única salida que tienen, si no es en Buenos Aires, es acá. Es para el puerto público de la ciudad algo muy importante. Además es una terminal que está funcionando muy bien en términos generales, ¿no? Que va, cuando todos los puertos están decreciendo en el movimiento de contenedores, nuestro puerto tiene un incremento que creo que este año nos va a llevar a duplicar la carga de contenedores del año pasado y sin duda hay una perspectiva muy importante de desarrollo futuro, ¿no? Vos, Pini, hablabas de esta realidad que, bueno, que no pueden ser ajenos, ¿no? Varios sindicatos están reclamando por la situación laboral en la que se encuentra, por la cantidad de despidos, que hoy más de 1.100 de trabajadores no pueden contar con esta situación estable del trabajo. ¿El puerto es ajeno a esta realidad o
ha quedado también formando parte de este reclamo? No, la verdad que analizando objetivamente en las terminales que están en la ciudad de Rosario, una es una terminal de granos, sí, donde el gremio que funciona ahí es la ex Junta Nacional de Granos, y la otra es una terminal de contenedores, donde el gremio es el SUPA como gremio más importante, o sea, de los trabajadores portuarios de tierra, ¿no? Más allá de que hay otros gremios. Pero en los dos casos hay un funcionamiento casi pleno. Sí. Diría que en Terminal Puerto Rosario, donde hay dos sistemas de trabajo, el trabajador mensualizado y el trabajador eventual, que es convocado cuando hay una necesidad de sumar nuevos trabajadores, bueno, los trabajadores eventuales están trabajando muy bien. Yo creo que la remuneración, en primer lugar, es muy buena y la generación de trabajo es muy buena también. De todos modos, en los puertos están cambiando su configuración, ya no son tan mano de obra intensivos como en otras épocas, hay tareas mucho más mecanizadas, más digitalizadas en el manejo de algunas máquinas que tienen que ver con el movimiento portuario, pero hasta ahora esta situación no la hemos vivido, felizmente, ¿no? Estamos tratando de resolver otras cuestiones que tienen que ver con la realidad de los puertos a nivel nacional. Una de ellas es recuperar la Marina Mercante Nacional para que haya barcos argentinos, que significa tripulantes argentinos, impuestos que se pagan en la Argentina, y sobre todo ahorro en cuanto a fletes, que si no son barcos argentinos, todos los que circulan por la hidrovía son barcos casi del Paraguay o barcazas del Paraguay, y los que van a los destinos de ultramar son barcos extranjeros. Así que nos parece que esa lucha o esa tarea por consolidar la Marina Mercante Nacional va a beneficiar a la balanza comercial de la Argentina y también al desarrollo de la industria naval, los que fabrican barcazas, pequeños remolques, etcétera, que han tenido en determinados momentos de la vida argentina mucho desarrollo y que generan y multiplican mucho el empleo. Sí, porque además te permite ese hecho, ese efecto de multiplicar el empleo, de potenciar lo que es, bueno, una industria que va a la par de lo que es la actividad portuaria, y además te posiciona también como país a la hora de salir, no solo de la recepción o la salida a través del puerto, sino de que, bueno, yo también tengo mi línea para empezar a mover lo que genera mi propio puerto. Claro, si uno analiza, ahora que está tan de moda hablar de la balanza comercial, el déficit, etcétera, la Argentina utiliza casi 6.000 millones de dólares al año para pagar fletes de sus productos de exportación desde la Argentina hasta mercados como China, etcétera, ¿no? Y casi 1.500 o 2.000 millones de dólares de fletes de circulación de mercaderías por la hidrovía, es decir, la navegación de cabotaje por el río Paraná. De manera que trabajar sobre una marina mercante que sea capaz de captar esas cargas, obviamente es mucho más difícil recuperar nuestra capacidad de tener grandes barcos para llevar nuestros productos de exportación principales, como es la soja o el maíz o el trigo. Pero sí se podría empezar por tener una navegación de cabotaje que la aseguren barcos nacionales de armadores argentinos, y por ahí probar la posibilidad de contar con algunos buques nacionales también que transporten contenedores, donde ya hay una posibilidad de poder reinsertarnos. Imagínense que la Argentina tuvo una marina mercante muy importante. En la década del 40 se comenzó a desarrollar, y ya sobre los 80, antes del proceso de privatizaciones y de regulaciones de Menem, se desguazó la empresa Elma, que era una empresa muy importante de barcos, que tenía rutas a los principales destinos del mundo, era una empresa nacional, funcionaba razonablemente en términos de competitividad económica, y se la vendió, se la remató de una manera vil, a tal punto que hoy, bueno, no contamos casi con embarcaciones argentinas. Los pocos dueños de barcos argentinos, Elma era estatal, ¿no? Pero los pocos dueños privados van y embanderan sus barcos en Paraguay, por ejemplo, que se ha hecho dueño de una de las flotas más poderosas de barcos del mundo, ¿no? Claro, ¿no? Y también hablábamos previamente, ¿no? Bueno, del movimiento, y de que se habla de la espera de la niña, ¿no? De la sequía. Todavía no está confirmado, pero bueno, ya algunos medios están. ¿El puerto va a sufrir alguna consecuencia a partir de esta sequía? ¿Están preparando o es aparte, digamos, de lo que suceda más allá de eso? El puerto sufrió notablemente la suba del río, pero no solamente nuestro puerto, que fue en todo caso medianamente perjudicado, sino que la gran cantidad de sedimentación que se dio en los canales navegables saliendo hacia el Río de la Plata y en algunas áreas del Paraná,
hizo que se hiciera necesario profundizar las tareas de dragado. Sí. El dragado se hace imprescindible para poder garantizar la profundidad, para que los grandes buques sigan pasando. Y hubo que apelar a la llegada de una flota prácticamente de dragas que han venido del exterior, de la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, para poder mantener el caudal del río. Obviamente los cambios climáticos perjudican, pero nosotros tenemos en Rosario una ubicación privilegiada. Nosotros estamos muy cerca del canal de navegación. El canal de navegación, en todo caso, requiere en algunos momentos que se haga más ancho, porque ya hay mucho cruce de barcos, hay mucho tránsito en la hidrovía, pero más allá de la necesidad de dragar a más profundidad, porque dentro de algún tiempo va a ser necesario hacerlo, nuestro río es una bendición natural. Hay muy pocas ciudades en el mundo donde vos te podés sentar en un bar cerca de la Florida y ver pasar los buques transatlánticos de la magnitud que tienen acá, tan cerquita de la costa, porque el canal de navegación está muy cerca y mantiene una profundidad adecuada para la navegación. Sí, la verdad, y cada vez está más lindo. La verdad que sí. Para ir a tomar algo, como acá dice Pini, y darse ese lujo, porque realmente es una bendición tener el río acá, ya tanto para navegar, los que tienen la posibilidad de tener su barquito, su lanchita, y estar recorriendo, la verdad que es impagable eso del río. No tiene precio, digamos. Es de los paseos y de las postales que te tiene Rosario y que te obliga justamente a esta gran ventaja que te posiciona estratégicamente, te diría, para poder transitar lo que es una actividad económica. La verdad que la relación entre la ciudad y el río es una relación que se ha armonizado mucho en los últimos años en Rosario. Durante mucho tiempo el puerto casi obturaba la vista al río de los ciudadanos, ¿no? Porque eran grandes galpones, grandes organizaciones o edificaciones ferroviarias que impedían la vista al río. Pero hubo un equilibrio muy interesante en la planificación de la ciudad. Cuando toda la costa de Rosario, que era puerto, se trasladó de la nación a la provincia, antes de constituirse las 3 terminales que están en la ciudad, una en Ayolas, otra en 27 de febrero y otra es la fluvial, el ENAPRO hizo una cesión de tierras para que se desarrollara, por ejemplo, la urbanización que significó la instalación del Parque España, el Centro de Expresiones Contemporáneas, los galpones de la juventud, etc. O sea que estamos en un equilibrio muy armónico entre el goce que significa para la gente poder apreciar el río desde el espacio público, a diferencia de lo que pasa en otras ciudades, y por otro lado también tener un puerto productivo muy cerquita de la ciudad, cuidando el medio ambiente, haciéndolo amigable con la ciudad. Y sobre todo ahora estamos en una etapa, el 8 de septiembre vamos a hacer un gran encuentro internacional para, entre otras cosas, transferirle a la ciudad, hacerle conocer a la ciudad lo que está pasando en Ayolas y en 27 de febrero, las cosas maravillosas que significan que salga un contenedor con carne enfriada o un contenedor con golosinas y pueda llegar a Rotterdam o a Nueva York o a Shanghái saliendo desde ese lugar de Rosario, generando fuentes de empleo y mejorando la logística también, porque los exportadores que tienen un puerto acá abaratan mucho sus costos. Si no, tenían que irse en camión hasta Buenos Aires y usar un puerto que está bastante colapsado, que demora, que tiene bastantes dificultades con la aduana, etc. Así que hay que llevarse bien con la ciudad, desde el puerto tenemos esa cuestión y ser muy cuidadosos también de hacer que el puerto cuide sobre todo el medio ambiente, porque es una industria, la portuaria, que genera determinadas externalidades, algunas veces negativas, por ejemplo el colapso de los camiones en algunas localidades. Bueno, trabajando sobre eso me parece que el puerto es todo suma para una ciudad, para Rosario, que es específicamente una ciudad-puerto. Me da la sensación de que la gente no sabe lo importante que es, vos justo decías Ayolas, 27, bueno, por ahí la fluvial me da la sensación que tiene más movimiento porque está en una zona por ahí más turística. Yo siempre agarro circunvalación y siempre paso por ahí, y siempre miro, y siempre le muestro a mi nena, mirá los barcos, porque realmente es llamativo, ¿no? Y por eso quería preguntarte, Vini, si ustedes reciben turistas, si la gente va a visitarlos, las escuelas, tienen visitas como para dar a conocer, ¿no?, esta actividad tan importante que es en la ciudad de Rosario. Bueno, las 2 terminales portuarias estrictamente tienen un código de seguridad que se llama PBIP, que es para la protección de las instalaciones portuarias, que hace muy estrictos los ingresos. Por lo tanto, no es posible recibir delegaciones ni colegios como para ver desde adentro el puerto. Sí lo hacemos específicamente cuando nos interesa que empresarios de algún lugar, de provincias no portuarias, vengan a ver cuáles son las instalaciones y la capacidad de carga, como para traer más cargas hacia el puerto. Pero la fluvial, la estación fluvial, que necesita de un mayor desarrollo para el transporte náutico fluvial, estamos trabajando en eso, a ver si se puede establecer una comunicación entre Colonia y Rosario, debería tener en poco tiempo mucho más movimiento. Hoy tiene un programa que se llama Puerto Niños, donde cientos de niños durante
las semanas y los meses de la época escolar visitan las islas, con un programa también de observación del ambiente isleño. Bueno, nos parece que en eso hay una tarea de difusión muy importante. Nos parece que la fluvial tiene un papel muy interesante, no solamente para las lanchas que cruzan a la isla, sino el futuro del transporte náutico fluvial, y ser un lugar desde donde pueda haber una verdadera ventana al río, ¿no? Donde exactamente, qué importante. Ser un lugar para observarlo y para disfrutarlo, sobre todo para los que necesitan de transporte público, ¿no? Obvio. Yo tuve la posibilidad de hacer el paseo de Puerto Niño con una de las escuelas y me comentaban, los chicos que trabajan ahí, que hay muchos chicos que no conocen el río, que a partir de este programa les permite conocer esta parte de la ciudad que, como decíamos recién, es magnífico. Es cierto. Que la venimos deteniendo y que muchas veces habíamos estado justamente ahí de espalda al río. Sí, claramente. Eso raro de Rosario. Y te quería preguntar, Pini, también, bueno, más allá de los puertos, sos un tipo de política, ¿cómo talla como que planteo hacer de lo que ha sido esta mesa, bueno, Cambiemos de Santa Fe, que se lanzó en Buenos Aires? ¿Cómo lo analizás y qué impacto puede tener aquí en la provincia? Sí, yo participo desde hace muchos años en la Unión Cívica Radical. Soy muy orgánico en cuanto al funcionamiento partidario. Cuando se dio la convención de Gualeguaychú, que fue ese gran congreso de discusión, que es el único importante en los últimos años de un partido, de una fuerza política, se tomó la decisión de que el radicalismo se asume a la alianza Cambiemos. Yo estaba entre los que no coincidíamos con que ese era un lugar donde tuviera que estar el radicalismo. Porque nos parece que el tipo de alianzas de la Unión Cívica Radical tiene que ser más similar a lo que ocurre acá en Santa Fe. La alianza con el Frente Progresista, con una corriente más socialdemócrata o de centroizquierda. De todos modos, nos parece que lo que hoy le hace falta al país y a los que queremos expresarnos a través de un partido que exprese lo republicano, pero también la lucha por la igualdad, es una presencia de un partido que tenga una identidad. Y el radicalismo, si se moderniza, puede tenerla. Y no tiene que estar dentro de las coaliciones de una manera pasiva. Puede integrarse al Frente Progresista y reclamar que se institucionalice, tiene que empezar de tener ministros. Hay 6 ministros radicales en el Frente Provincial. También puede esbozar algunas críticas y llevar adelante propuestas, porque nos parece que es la mejor manera de fortalecer esa alianza. Y en el orden nacional con mucha más razón, porque nos parece que hay algunas luces amarillas que indican que hay 4 o 5 representantes del radicalismo en el gobierno, con bastante retaseo de parte de la presidencia de la Nación en cuanto a su protagonismo, y nos parece que ahí hay que señalar algunas cosas con las cuales históricamente el radicalismo no estuvo de acuerdo. Yo digo, se ha avanzado en algunas cosas, la apertura al Parlamento, a las provincias, en la política internacional, la apertura, no hay que ser necio y darse cuenta que también la gente eligió una alternativa para salir lo que era el gobierno anterior. Pero a mí particularmente no me gusta que desfile Aldo Rico en un desfile de una fiesta patria, ni me gusta que se honre a los del Operativo Independencia, ni me parece que haya habido una programación muy seria de lo que fue la reactualización de tarifas. Y solamente con observar algunos datos que antes los contábamos como muy objetivos, los que hace la Universidad Católica, el aumento de la pobreza, en algunos casos la introducción de una gran cantidad de mercaderías de importación que están lesionando algunos sectores productivos nacionales, hace que sea necesario que el radicalismo diga qué es lo que piensa. Nos parece que tener un rol tan pasivo en el orden nacional frente a estas situaciones donde podríamos enriquecer, yo no hago cargo tanto al PRO de estos problemas, sino a mi propio partido, que me parece que en el orden nacional está teniendo un desdibujamiento importante. Bueno, gracias, Pini, gracias por venir, gracias por toda la información, por el análisis. Y nosotros nos vamos a un corte pequeño, ¿te parece? Y volvemos después con más. Dale, venimos con más invitados, así que no te muevas ahí porque ya seguimos con más Santa Fe Noticias.